Muy buenos días, mis hermanos. Bueno, con su permiso, primeramente. Dijo el hermano Beto. Bueno, mis hermanos, una de las cosas más hermosas de ser parte del reino de Dios es que hemos recibido parte o hemos recibido el espíritu de verdad, hemos recibido el espíritu de consolación, hemos recibido el espíritu de Dios. Y hay algo que me gusta mucho de cómo Pablo y de la importancia de lo que está haciendo Pablo aquí en el capítulo 12 y lo que hace en Primera de Corintios en general. Pero en el 12 dice en el verso 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y Pablo hace esto en varias ocasiones, en otras oportunidades, en otras cartas, para hacernos saber o para hacerles saber a quienes le hizo la carta la importancia de que presten atención a lo que les voy a decir ahora en adelante. Presten atención porque esto que les voy a decir es importante. Y dice allá en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y vamos a continuar leyendo, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Sigue diciendo en el verso 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque éste es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, y otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros al hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento y espíritus. Pero dice en el verso 11, fíjense cómo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repar repartiéndolo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto es algo bastante importante que nosotros como cristianos hemos entendido al ser bautizados, hemos entendido al creer en nuestro Señor Jesús, hemos entendido al recibir el Espíritu Santo. Y es que todo lo que nosotros hacemos, todos quienes somos en la iglesia, todo está dirigido por solamente una persona o un ser o como le llamamos, un Dios. Y es también por un mismo espíritu, porque si vemos en la carta como Pablo enfatiza, dice, todo es en uno mismo. O sea, ¿tienen ustedes acaso un espíritu diferente al que tenía Pablo? ¿Tenemos acaso nosotros un espíritu diferente al que tenía Jesús? ¿Tenemos acaso nosotros, o tiene el hermano Beto, acaso un espíritu diferente al de todos los demás? ¿O el hermano Roberto? Creo que es importante que entendamos de que todos tenemos un mismo espíritu y todos somos dirigidos por el mismo Dios. Pero fíjense cómo dice el verso 13, dice, porque por un solo espíritu hemos por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Cuán importante, mis hermanos, es entender que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu de verdad y que todo lo que nosotros hacemos, el cual la razón el que hemos sido añadidos a la iglesia es porque tenemos el Espíritu de Dios, el cual tenemos ciertamente, lo va a decir un poco más adelante Pablo, del por qué cada uno de los que estamos en la iglesia y por qué todos tenemos un rol importante para nuestra vida primeramente como cristianos y no solamente ellos, sino también en la iglesia del Señor, el cual nuestro Señor Jesús ha establecido. Fíjense cómo dice el verso 20, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y, y esto es bastante interesante y esto es bastante importante también. Y es que
Pablo más adelante va a decirle, ¿y es que acaso puede el ojo decirle al oído, no te necesito? ¿Y es que acaso puede decirle eh, el hermano Luis, decirle al hermano Johan, no te necesito? ¿Acaso el hermano Beto puede decirle a los hermanos, el hermano que limpia, no te necesito porque yo puedo hacerlo y a lo mejor lo puedo hacer mejor? Eso es importante, entender que cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que hemos ahora recibido el Espíritu de Dios, todos tenemos funciones diferentes. Y aunque a veces parezcamos que no nos necesitan, realmente Dios nos ha puesto ahí porque realmente necesita, realmente necesitamos comprender que sí tenemos funciones importantes en la iglesia de nuestro Señor. Porque el solamente hecho de ir a la iglesia, llegar con una sonrisa o a lo mejor abrazar a un hermano, hemos sido usados por el Espíritu de Dios para algo importante, para consolación, aunque a veces no nos damos cuenta de los dones que tenemos. A veces decimos, ¿cuál será mi don? Realmente no entiendo qué es, por qué razón estoy acá, pero se nos olvida de que alguna vez acompañamos a una persona en la dificultad, se nos olvida de que alguna vez hemos llegado y le hemos pasado un trapo a la silla donde nos sentamos, se nos olvida aquella persona que también se para en las mañanas o llega más temprano y empieza a preparar el café para que los hermanos que tienen sueño pues eh, estén activos y estén atentos al momento de edificación en el servicio. Ciertamente a veces pensamos que eso no es importante, que son pequeñas cosas, que yo prefiero mejor pararme allí en el púlpito o en la tarima y quisiera predicar. Eso está muy bien, dice Pablo más adelante, dice, está muy bien que ustedes deseen eso, pero ciertamente no ignoren de que todos somos importantes, de que el cuerpo es uno y el cuerpo es de nuestro Señor Jesús y de que cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que hemos recibido una vez más el Espíritu de Dios, tenemos función y tenemos un rol bastante importante para la iglesia de nuestro Dios. Dice en el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y me parece bastante interesante cómo Pablo termina este capítulo en el verso 29 cuando le dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y dice en el verso 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procuren, hermanos, conocer cuál es el don de cada uno de ustedes. Por supuesto que sí. ¿Quieres enseñar? Prepárate. Presta atención a lo que puedes hacer como hermano y con el Espíritu de nuestro Dios. Recordemos que tenemos el mismo Espíritu y eso es algo que normalmente a nosotros como cristianos se nos ha olvidado en muchas ocasiones, de que tenemos el Espíritu de Dios, de que tenemos el Espíritu que tiene poder, que tenemos el Espíritu que es realmente maravilloso y que no actuamos nosotros, sino actúa nuestro Señor a través de él. De que somos de Cristo, de que somos el cuerpo de nuestro Señor. Y ciertamente hay algo que no pasé por alto, pero en el verso 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Algo que podemos nosotros identificar es cuando el Espíritu de Dios realmente está en el hermano, cuando el Espíritu de Dios realmente es el que está actuando en nuestra congregación, cuando el Espíritu de Dios realmente es el que nos dirige.
Y con esto dice, es que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios realmente no va a menospreciar a nuestro Señor Jesús. No va a decir, tú necesitas hacer esto para poder ser salvo. Por supuesto que la fe, por supuesto que el creer en Jesús nos va a llevar a muchas cosas, a hacer muchas obras, pero si nosotros ponemos por encima algo más allá de que necesitamos hacer algo por para poder recibir la salvación, nos estamos olvidando, hermanos, de que nuestro Señor Jesús está por encima de todo lo que nosotros hacemos, de que aunque la mano sea bastante habilidosa, que aunque los ojos tengan una excelente mirada, realmente eso no es lo que nos va a salvar, o eso no es totalmente ser dirigidos por el Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros pongamos a nuestro Señor Jesús, siempre que hablemos del Señor Jesús como nuestro Salvador, como como el Mesías y como el que está por encima de todo. Ciertamente aquel que habla muy bien, aquel que habla, que siempre está diciendo, Jesús es todo, la gloria de Dios, la honra, todo siempre es para Él. Cristo es suficiente. Ciertamente esa persona habla a través del Espíritu Santo. Y aquellas personas que no hablan, aquellos que maldicen a Dios, aquellos que menosprecian eh, lo que nuestro Señor Jesús es, simplemente van a decir, no nos necesitamos completamente. Me hace acordar a Pablo y las situaciones, el problema que tenía allá en Gálatas, de cuántos estos hombres decían, no, está bien, podemos aceptar a Jesús, pero también hay algo más que hacer, tienen que seguir cumpliendo la ley porque de lo contrario no es suficiente. Ciertamente Pablo les dio dirección y ciertamente Pablo hace un énfasis aquí con el cuerpo de cuán importante es que nosotros nos desarrollemos como cristianos, sigamos dejando que el Espíritu de Dios nos continúe guiando. Pero hay algo más importante que ello y en el verso 31 lo vuelvo a leer, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Procuren, hermanos, que el don que ustedes han recibido, que el espíritu que ustedes tienen sea totalmente desarrollado, de que sea expuesto, que sea hecho, o sea, llevarlos a la práctica para algo beneficioso, no solamente algo beneficioso de ti, sino algo que sirva y algo que funcione en la iglesia de nuestro Señor. Algo el cual algo de lo cual nosotros tenemos que procurar es darle gloria y honra a nuestro Dios con lo que hacemos. Pero hay algo mejor y hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es algo lo más importante a pesar de todo lo que hacemos, el cual tenemos que tomar en cuenta. Y esto lo va a decir el hermano que va a enseñar el capítulo 13, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amadísimo Dios, excelentísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy, damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos guías, tú constantemente nos edificas, tú nos muestras el camino y tú eres el que hablas a través de cada uno de los que estamos acá. Te pedimos, Padre, que seas tú siempre dirigiendo nuestra vida, nuestro camino y que el día de hoy, Padre, podamos reflejar ese espíritu el cual tú nos has dado y tú constantemente lo pones, Padre, en nosotros para seguir animados, seguir alabándote y seguir glorificándote. Pedimos, Padre, que nos continúes bendiciendo el resto de este día, siempre siendo tú, Padre, glorificado y honrado con lo que hacemos y con lo que decimos. Te agradecemos una vez más por todo y es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén.